Buenos días con todos. Hoy voy a presentar el artículo Firmas de selección consistentes a partir de análisis genómicos de pares de poblaciones temporales y espaciales de Plasmodium falciparum de Gambia, que es un país en África, ¿no? Entonces, un trabajo de un grupo de investigación de la Escuela de Medicina e Higiene de Londres, para mencionarlo. En modo de introducción, para un poco plantear el contexto del estudio. Bueno, se menciona, ¿no?, que ya se podría decir que poco a poco se están, los esfuerzos, todas las estrategias que se están aplicando, están permitiendo acercarse a lo que es la eliminación, ¿no?, de la malaria, ¿no? Se está viendo una reducción. Las estrategias, se puede decir, actuales, es principalmente en lo que es fármacos, la terapia, el tratamiento basado en una terapia en combinación con artemisina combination therapy. El segundo se refiere a las redes que están impregnadas con insecticidas de larga duración, y otra de las estrategias es el rociado de interiores. Sin embargo, hay algunos, vamos a decir, factores que van a contribuir de manera negativa, ¿no?, que representan una amenaza en realidad a la reducción de la malaria. Lo que se menciona principalmente en el caso del sudeste asiático, por ejemplo, es la resistencia al fármaco artemisina, ¿no? Que bueno, para esta fecha, este artículo es del 2018, para esas fechas la resistencia a la artemisina estaba principalmente distribuida en el sudeste asiático. No se tenía reportado distribución de resistencia a la artemisina en la África subsahariana, ¿no?, para estas fechas. Entonces lo que se menciona es que para poder controlar o mantener un monitoreo de esto se requieren realizar estrategias de vigilancia, ¿no?, de las tendencias espaciales y temporales de los polimorfismos que están asociados o relacionados a la resistencia a la artemisina, ¿no?, para ver si no hay una intromisión del sudeste asiático a la región de África. No, bueno, acá lo que mencionan que como los principales marcadores de resistencia a artemisina estarían en el dominio KPDB del gen PFK13, y que bueno, como mencioné, ¿no?, para estas fechas habría una alta prevalencia de este tipo de estos polimorfismos asociados a resistencia a artemisina en el sudeste de Asia, pero bajo en lo que es Asia subsahariana. Por otro lado, ya se estaban empezando a reportar casos o, bueno, eventos de resistencia o de fallo en el tratamiento con la terapia combinada artemisina fuera del sudeste asiático, ¿no?, incluido África también. Entonces esto lo que podría indicarnos es que dado que ya se tenía un tiempo aplicando ese nuevo tratamiento, ¿no?, porque antes se aplicaba sulfadoxina y mucho antes cloroquina, lo que podría estar pasando es que el fármaco habría ejercido una presión de selección en los parásitos, en este caso Plasmodium falciparum, para la redundancia, en el grupo de parásitos de Plasmodium falciparum, ¿no? Y que bueno, esta selección podría ser observada, ¿no?, ya que deja evidencia a nivel genómico, ya que, bueno, que se puede evaluar por diferentes estrategias, ¿no?, evaluando variaciones en lo que es frecuencias alélicas, variaciones en lo que es los perfiles de desequilibrio de ligamiento, ¿no?, la presencia de haplotipos extendidos, o también variaciones o diferenciación poblacional en frecuencias de algunos alelos. Para esto, los autores nos hacen mención de que hay dos tipos de análisis que se han venido desarrollando, ¿no?, para poder detectar estas posibles losis o regiones que han sufrido selección. Uno son el análisis espacial y el otro es el análisis temporal. Para el análisis espacial, bueno, como su nombre lo indica, ¿no?, mencionan es que mediante herramientas de genética de poblaciones lo que hacen es un análisis de la diferenciación, digamos, de frecuencias alélicas o de desequilibrio de ligamiento, pero en diferentes regiones, ¿no? Hacen mención de un trabajo en el que evaluaron diferentes países de África, regiones de África, Ghana también está incluido Gambia, y que bueno, pero lo que se obtendría acá es que se llegan a identificar firmas de selección, principalmente asociados a factores de resistencia a fármacos, que ya se han fijado, como
en el gen, los genes asociados a la resistencia a sulfadoxina o a la cloroquina, pero sin embargo también, bueno, también otros factores, pero sin embargo este tipo de aproximación lo que estaría reportando, con esto se podría reportar principalmente adaptación local, ¿no? No nos podría dar una visión de lo que es la historia evolutiva de estos factores de resistencia, ¿no? De cómo se han ido, cómo es que se ha ido desarrollando esta selección y esta posible resistencia a algunos fármacos. Por eso también se menciona lo que es el análisis temporal. Bueno, en este caso, para lo que es la terapia, la resistencia a la artemisina, se hace mención de que en Asia principalmente se han hecho estudios de seguimiento en diferentes años de algunos alelos, candidatos, que ellos observaron que tenían un perfil de diferenciación o de variación, bueno, de cambio en la frecuencia alélica, similar a este marcador, ¿no? Y que, bueno, en base a eso ellos pueden ver más o menos, o pueden identificar a otros marcadores de resistencia al fármaco, ¿no? Otros marcadores que probablemente estarían también siendo seleccionados por el tratamiento con la terapia artemisina. Sin embargo, esto es en el sudeste asiático. Para esto no se menciona, bueno, no se tenía reportado algún alelo candidato o un alelo semejante para la resistencia a artemisina en la África subsahariana, ¿no? O sea, en este caso en Gambia. Por lo cual lo que se podría hacer, una aproximación que se puede hacer en este tipo de casos, es hacer estudios genómicos, una comparación de genomas, tanto temporal, ¿no? Antes y después de lo que es el tratamiento, en lo que es la aplicación del tratamiento, y también a nivel espacial, ¿no? Esto va a permitir identificar los cambios y la aparición y los cambios en lo que es las firmas de presión por los fármacos. Esto de manera general. Ya para entrar en el contexto de Gambia, lo que acá nos mencionan es que, bueno, a partir del 2008, es que se estableció como primera línea de tratamiento la terapia con artemeter lumefantrina, que bueno, es un tipo de terapia ACT, y que pues ya para estas fechas lo que lo que se había avanzado, se podría decir, es que reportaban una disminución en lo que es la incidencia de los casos. También reportaban que la transmisión ya, habría un aumento de lo que es la heterogeneidad de transmisión. En el caso de Gambia, ya que había por las regiones del oeste, la prevalencia sería de alrededor del 5% y por el lado del este sería mayor. ¿No? O sea es heterogéneo la distribución de la prevalencia en este país. Y por otro lado también nos mencionan que ya estaban empezando, ya habían reportado en realidad que había un aumento en proporción de parásitos Plasmodium falciparum que reportaba bueno, que presentarían tolerancia a la lumefantrina, ¿no? Claro que todavía no conocían exactamente la causa genética, ¿no? Y bueno, también lo que mencionan es que aparte de estos casos, de esto, como ya habían hecho antes un análisis genómico con muestras del 2008, habían identificado para esas fechas que se presentaba o se mantenía las huellas de selección o las firmas de selección asociadas a la resistencia a sulfadoxina y pirimetamina, ¿no? De manera consistente. Y bueno, es que también nos mencionan que aparte de que ya se había hecho el cambio a lo que es la terapia con artemether lumefantrina, no había una regulación de lo que es el tratamiento en esta región. Era como que había personas que, bueno, mencionan que no se regulaba y que se ocurría igual tratamiento con otros fármacos como cloroquina o la sulfadoxina, lo cual contribuiría a que se mantengan también alguna resistencia a los otros fármacos. Bueno, ese es en el contexto de Gambia. Entonces, teniendo en cuenta esto, básicamente lo que ellos proponen es aplicar este tipo de estrategia, ¿no? A lo que es el contexto de Gambia, dado que ya están reportando resistencia a esta terapia, ¿no? Artemether con lumefantrina. Entonces, lo que proponen en este trabajo es identificar regiones del genoma que tengan firmas de selección, bueno, firmas recientes, y lo que hacen es una comparación en tiempo y en espacio, ¿no? Para esto, bueno, para esto, bueno, el mapa de Gambia
Van a colectar muestras de dos regiones, ¿no? De lo que es Gran Van Hool y lo que es Base. Que como vemos, Gran Van Hool está en el oeste y Base está en el este. Y como mencioné, en el este la transmisión es mayor, prevalencia también es mayor. Y en el caso del oeste es menor. Y bueno, esto correlaciona, la intensidad se relaciona con lo que es la prevalencia en este caso. Bueno, ellos han colectado para este estudio muestras bueno, desde del 2002 al 2015, ¿no? Anualmente, y también tenían muestras del 2008 al 2011. Para la parte de lo que es el secuenciamiento de genoma completo, ellos han utilizado o incluido muestras de Gran Van Hool, GMJ, 44 muestras del periodo del 2014, estos son del 2014, y del mismo año, el 2014, han incluido 124 muestras de base, o sea, ya están incluyendo lo que son dos poblaciones espaciales, ya separadas o sea, y también, bueno, con distintos perfiles de transmisión. Y también, como mencioné, ya anteriormente habían hecho un análisis genómico con muestras del 2008, de Gran Van Hool. Tenían 79 muestras. Bueno, ya lo tenían secuenciado en realidad. Tenían ese total de 79. Entonces, a partir de esta información genómica, lo que ellos han hecho es el procesamiento, ¿no? Acá lo resumo rápidamente, ¿no? Es una secuenciación con Illumina High Signo, Parent, la mapeado el genoma de referencia, y lo que mencionan es que para cada población ellos han, vamos a decirlo, han hecho un llamado y han filtrado al final, se han quedado con unos más de casi 800.000 SNPs, que bueno, y estos SNPs entre los filtros que han aplicado, porque mencionan que han utilizado un pipeline, o sea, propio, custom. Uno de los filtros es que, bueno, que por lo menos cada SNP esté representado por 5 reads, ¿no? Y bueno, también han hecho, bueno, lo que han generado su data de haplotipo. Perdón. Bueno, y a partir con estas tres poblaciones que ellos han, vamos a decirlo, organizado, proceden a lo que es los análisis, ya los escaneos genómicos. Bueno, lo primero que han hecho es un análisis de decaimiento del desequilibrio de ligamiento. Esto es lo que representa, bueno, como mencioné, habían elaborado los haplotipos, y lo que han hecho también es el cálculo de los desequilibrios de ligamiento entre pares de SNPs. Para este procedimiento, lo que han hecho es, han trabajado con más de 16.000 SNPs. Han utilizado lo que es el índice de correlación R² para esto. Y bueno, lo que han hecho es plotearlo acá, para las tres poblaciones. Lo que se observa es que, bueno, lo primero que se menciona, porque no se observa directamente, es que a partir de los 5.000, ya cuando hay una separación de 5.000 pares de bases, se empieza a observar un decaimiento marcado de lo que es el desequilibrio de ligamiento. Aparte, se puede observar una diferencia, ¿no? Que en la población de base el desequilibrio de ligamiento es menor en comparación a la de que es Gran Van Hool. Y que bueno, en la población de Gran Van Hool actual es donde hay mayor desequilibrio de ligamiento en comparación a las tres. Y bueno, esto se correlaciona con el hecho de que, como mencioné, base está en el este, es la región donde hay mayor transmisión, hay mayor probabilidad de que haya recombinación genética, y por eso se perdería un perfil de ese tipo. En esta gráfica lo puse para esquematizar lo que es cuando hay decaimiento del desequilibrio de ligamiento, ¿no? Conforme avanzan las recombinaciones, se va perdiendo esto, de perfil. Y en el caso de Gran Van Hool, como mencioné, tienen un desequilibrio de ligamiento mayor. Entonces, esto, bueno, se correlaciona con el hecho de que también en esta región hay una menor transmisión, una menor complejidad en las infecciones, por lo cual hay una mayor probabilidad de que haya inbreeding, ¿no? Esta autofecundación. Y asimismo también se observa que con el tiempo ha habido ha estado aumentado, bueno, lo cual, bueno, guarda relación también con el hecho del efecto de la terapia. Ha habido una disminución de la prevalencia de la transmisión en el tiempo en Gran Van Hool. Bueno, ese es uno de los primeros hallazgos que ellos muestran, ¿no? Y bueno, que se correlaciona con lo que es las características geográficas también, y bueno, de prevalencia de ambas poblaciones. Otro de los análisis que han hecho es un poco lo que es la caracterización de las muestras, ¿no? Lo primero que voy a mostrar es el gráfico que representa el análisis de componentes principales, que es para ver si es que
las poblaciones forman grupos o clústeres separados, ¿no? Para esto han utilizado más de 10.000, bueno, 10.862 SNPs que se encuentran en bajo desequilibrio de ligamiento. Me parece que utilizaron un umbral de R cuadrado, ¿no?, de este índice de menor a 0.05. Bueno, bajo desequilibrio de ligamiento, ¿no?, para evitar redundancias. Entonces, lo que se observa principalmente es que no hay un agrupamiento, no hay una formación de clústeres. Bueno, hay algunos outliers, ¿no?, pero es que de manera general es como hay un sobrelapamiento. En la figura A lo que se ve es que Gran Bajul en ambos periodos se sobrelapan, ¿no?, la cantidad de muestras. Y a nivel espacial también hay un sobrelapamiento. Quizás algunos outliers, pero en general se ve un solapamiento, ¿no? Y bueno, esto lo que nos indica es que hay un mantenimiento de lo que es la diversidad, y en lo que es a nivel espacial habría se podría decir que hay un flujo, ¿no?, un flujo génico entre ambas regiones, ¿no?, a pesar de que están separadas, bueno, no sé, creo que eran 300 kilómetros. No hay no, se mantiene la población como similar, se puede decir, no forman clústeres. Y esto se refuerza con el hecho también de que ellos, aparte de hacer el análisis del componente principal, con la data genómica también han hecho un análisis del FST, ¿no?, que es el índice de fijación, que, bueno, el FST se interpreta con valores que mientras más se acerque a la unidad, me indica que las poblaciones se están diferenciando. Y bueno, como se ve acá, es que cuando se hizo el análisis entre poblaciones espaciales, ¿no?, entre Gran Bajul y Base el 2014, el FST era de 0.014, y bueno, cuando eran en poblaciones temporales era de 0.09. Su desviación estándar, que prácticamente es cero. O sea, eso refuerza el hecho de que no hay una diferenciación a nivel genómico, se podría decir, de ambas poblaciones. Entonces lo que pueden hacer es analizar cada población como un grupo, ¿no? Luego, otro análisis que han hecho es evaluar la complejidad a nivel poblacional, ¿no?, de las infecciones. ¿A qué me refiero con esto? O sea, qué tanto hay ocurrencia de, ¿cómo decirlo?, de infecciones por más de una clona. Entonces, el indicador que utilizan es el FWS. De manera similar de 0 a 1, adopta valores de 0 a 1. Y en este caso, mientras más se acerca a la unidad, me indica más que que estaría ocurriendo la infección por solo una clona, mientras más se acerca a la unidad. Por eso es una relación inversa, ¿no? Mientras mayor sea, me indica que es menos compleja. En todos los casos, bueno, se observa que es alto, ¿no? 0.91. En el tiempo se ve que ha aumentado. Se ha aumentado el FWS, por lo cual la complejidad ha disminuido. De nuevo coincide con el hecho de que hay una baja prevalencia, una baja transmisión. Y en el caso de Base del 2014 también se observa algo similar. Y que bueno, esto también lo que nos mencionan es que es consistente con lo que es la población de Plasmodium falciparum africana. Entonces es como que esta parte es un poco, se puede decir, caracterización de lo que es la población. Ya lo siguiente sí es lo que es la parte de identificación de los barreros selectivos. Ellos han utilizado las pruebas que se basan en lo que es la detección de haplotipos extendidos, ¿no? Pruebas que se basan en desequilibrio de ligamiento. El estadístico, la prueba que han utilizado es el IHS, que es el score de haplotipos integrados intrapoblacional. Por eso vemos tres plots, ¿no?, para cada una de las tres poblaciones que se han seleccionado, ¿no?, que se han agrupado. Bueno, para esto mencionan que han trabajado con 1066 SNPs. Bueno, que han identificado, perdón, 1066 SNPs en 11 regiones que corresponderían a barridos hard o barridos, bueno, donde estaría ocurriendo selección positiva, ¿no? Acá se puede observar, lo que he marcado es lo que se correspondería al límite umbral, que sería en el eje Y a un valor de 5. Como me pongo acá, ¿no?, este estadístico toma un valor p-value mínimo bueno, umbral de 10 a la menos 5, ¿no?, para determinar el nivel de significancia. Bueno, acá plotean lo que es el logaritmo negativo en base 10. Entonces, aquellos scores que estén por encima de lo que es el 5,
son los que se consideran outliers o valores que son candidatos o bueno, son losis candidatos a estar bajo selección. Y se ve que hay algunas posiciones que son consistentes entre las tres poblaciones, pero también hay algunos que son, se puede decir, característicos o que solo se presentan en una de las poblaciones. En las tres se observa que el loci hay un barrio selectivo en lo que es el cromosoma 7 que abarca en buena parte a lo que es el gen de la resistencia a cloroquina, ¿no? Por esta técnica, por esta prueba. Y bueno, ese es el que se identifica principalmente en Canvas de 2014. En el 2008, aparte de eso, hay otros LOSIC. Entre ellos está en el cromosoma 4, bueno, asociado a lo que es el PFDHFR, ¿no? Asociado a la resistencia a sulfadoxina. También, digamos, en el cromosoma 11, ¿no? Genes antigénicos. Y bueno, esos son los principalmente. Y bueno, en el caso de base, lo que es otros genes también antigénicos, ¿no? Además de los que ya he mencionado, que como vemos, es como que es algo consistente en las tres poblaciones. PFMSP1, bueno, PFTRAP. Bueno, con esta prueba lo que solo están, se puede decir, viendo o reconociendo los barrios selectivos que ya conocían, que ya se sabían, ¿no? Principalmente. Claro que se observa que hay una variación a nivel temporal también en algunos casos. Algo que nos mencionan es que, por ejemplo, en este caso, entre base y GBJ, bueno, se presentan principalmente barrios selectivos en genes asociados a lo que son respuesta antigénica, ¿no? Por ejemplo, el PFTRAP. Y lo que mencionan es que lo que podría estar influyendo en este caso es que, como son dos regiones espaciales separadas espacialmente, lo que podría hacer es diferencias a nivel de lo que es el hospedero, o también lo que es al nivel del vector, ¿no? Que estaría haciendo una presión de selección diferente a cada población. Por eso solo en base se identificarían principalmente barrios selectivos en genes asociados a lo que es la respuesta antigénica, o bueno, si no me equivoco, PFTRAP está en lo que es invasión. Bueno, eso es el primer análisis. El segundo análisis que ellos han realizado ya es comparando poblaciones. Para esto han utilizado otras pruebas que se basan principalmente, como su nombre lo dice, ¿no? Es una comparación de lo que es la extensión de los haplotipos entre poblaciones. Y bueno, han usado dos pruebas, que es el XPEHH y el RSB. Y de igual manera acá se está indicando con la línea roja las regiones umbrales. Acá se refuerza un poco algunos de los hallazgos anteriores. Y ahí hay las regiones que, bueno, algunas regiones que se estarían diferenciando tanto a nivel entre poblaciones entre poblaciones espaciales y entre poblaciones temporales. Y o sea, lo que nos está indicando esto es que en algunos casos coincide con lo que estamos viendo anteriormente, ¿no? Como es el cromosoma 7, el cromosoma 7 que correspondería a la selección en lo que es en el gen de la cloroquina, también a lo que es la sulfadoxina. O sea, lo que esto nos dice es que entre ambas poblaciones, la selección, o sea, lo que nos está diciendo es que entre ambas poblaciones la presión de selección no ha sido igual, ¿no? El efecto tampoco es igual, y esto es lo que estamos observando. Me parece, bueno, acá lo que estaba mencionando, los genes de resistencia a fármacos, y esta parte, a nivel temporal, lo que observaron también a nivel temporal, si no me equivoco, era esto, que había una reducción en lo que eran algunos haplotipos, o bueno, ligados a unos marcadores de resistencia a fármacos. Y esto coincide con la disminución de la que es la prevalencia, y el hecho de que aún se mantenga coincide con el hecho de que aún se estén utilizando algunos de estos fármacos. Y bueno, estos dos
no explican bien, pero de lo que llevo a entender es que lo es un poco más para corroborar, reforzar entre ambos y complementarse en cierto caso, porque RCB y XPH coinciden en varios de los hallazgos, pero en algunos pero hay algunos que, por ejemplo, solo RCB los identifica. Algunos los candidatos a estar seleccionados positivamente. Bueno, hasta este punto, lo que es, nuevamente, solo se están identificando y bueno, caracterizando algunos barrios selectivos en genes que ya se conocían, ¿no? Asociados a resistencia a fármacos o o antigénicos, y también cómo es que estos han ido cambiando, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que se reduzca la extensión de un haplotipo indica que pues, la presión de selección ya se está empezando a perder, bueno, está empezando a ocurrir recombinaciones, por lo cual, bueno, ya no se va, poco a poco se va a ir perdiendo, ya no se podría detectar estos barrios selectivos, se podría decir. Ya, esto es algo que mencionan, esto es en el cromosoma 5. Como mencioné, el RCB, por ejemplo, no identifica no identifica algunos barrios que no identifica el XPEHH. Y aquí nos mencionan que esto es en el cromosoma 5. Fue identificado por la comparación de haplotipos extendidos, pero bueno, acá plotean el FST. Y acá lo que nos está mostrando es la variación en lo que es la extensión. Este haplotipo extendido viene a ser el más largo que ellos han identificado, el más extenso, unos 200 kilobases. Y lo que acá están viendo es en comparación en el tiempo. Esta es la población de Gran Bajul en el 2008 y esto es en el 2015. Y lo que, bueno, se observa es que este haplotipo que está asociado a lo que es el alelo derivado o el alelo alternativo está expandiéndose en el tiempo. En el tiempo se ve que se expande, ¿no? El azul es el derivado, ¿no? En comparación con lo que es el haplotipo que está que tiene como cobre al alelo ancestral. Entonces, bueno, acá lo que mencionan es que hay principalmente proteínas metabólicas, ¿no? Bueno, mencionan que el valor más alto del RCB estaba en una región que abarca un transportador de cationes, ¿no? Una FTPasa. Y bueno, acá no tienen un gen candidato, ¿no? Lo que mencionan es que hay proteínas que están involucradas en lo que es diferentes vías metabólicas y destacan, por ejemplo, la fosfatidilinositol-3-quinasa, que que participa, bueno, mencionan que estaría participando en lo que es mecanismos de resistencia a artemisina, ¿no? Y bueno, no han dado exactamente de qué forma participa, pero eso es lo que se podría estar sugiriendo, ¿no? Que algunos de los genes que están involucrados, que están identificándose, que están comprendidos en este rango, ¿no? En esta ventana, podrían estar siendo también candidatos o estar siendo seleccionados o presionados por lo que es el tratamiento con artemisina, ¿no? Y eso se ve que el haplotipo aumentó en el tiempo. Por otro lado, la segunda prueba que ellos hacen ya se basa en lo que es diferenciación alélica, que es el FST también, ¿no? Que hacen el cálculo del FST para cada SNPs y bueno, lo que vemos es son los valores de Manhattan Pro. Bueno, de manera similar, el umbral es el 5, ¿no? P-value de 10 a la menos 5, y se plantea el logaritmo negativo en base 10. ¿No? Acá nuevamente, esto es comparando regiones espaciales, ¿no? Regiones diferenciadas de manera espacial. Nuevamente, ¿no? Se vuelven a identificar principalmente lo que son los haplotipos barrios selectivos en genes ya los conocidos, pero acá lo que destacan es el donde encontraron, vamos a decirlo, la señal más fuerte es en un gen que codifica para el antígeno, el PRAFA, el PFRAMA. Y bueno, nuevamente, ¿no? Como hay una diferenciación a nivel espacial, bueno, esto se correlacionaría con lo que bueno, se podría sugerir que podría ser un efecto de lo que es
el sistema inmune del hospedero, o también, en este caso es el hospedero nada más, ¿no? Porque, bueno, son poblaciones distintas al final de cuentas. Bueno, eso es a nivel espacial, ¿no? Entre las dos poblaciones del oeste y del este. Porque el siguiente análisis es aplicar el análisis de diferenciación FST entre poblaciones temporales, ¿no? Acá ya comparan Gran Bajul y en 2008-2014. Nuevamente se identifican en las regiones ya que se han ido viendo, claro que algunos son diferentes, como ocurre en el cromosoma 7. En el cromosoma 7, no, toma 7, 3 y 14, no, pero en el cromosoma 7 es el hallazgo que les llama más la atención, se puede decir, ¿no? Y lo que mencionan es que está losi candidato a estar siendo seleccionado, o sea, esa región estaría abarcando lo que es el gen de la cisteína sulfarasa, ¿no? El PFNFS. Y que bueno, no había escrito, perdón. Bueno, este gen está de cierto modo involucrado en lo que es la resistencia también a artemisina, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poco, ahorita lo voy explicando. Porque hicieron estudios complementarios. Nuevamente hicieron un análisis similar de lo que es el cambio de la extensión del haplotipo con el tiempo. Acá no se distingue mucho, pero comparado con lo que es en el cromosoma 5, pero sí se ve que el haplotipo que está asociado a lo que es el alelo de referencia, ¿no? Que es una lisina, en la población del 2014 tiene una extensión mayor que en comparación a lo que es el alelo de referencia y bueno, en comparación a lo que es el tiempo en la población del 2008. Entonces esto ya les indica que es un dosis candidato a esta región, ¿no? Bueno, acá lo que mencionan es que esta ventana o esta región genómica que han identificado, donde está el FST del FST de mayor tamaño, de mayor valor, y este gen de la FNFS es de 27 kilobases, lo que está acá se ha resaltado. Y pues que aparte de eso, o sea, este es el principal candidato que tienen, ¿no? Pero también mencionan que hay otros genes que en esa región, como el TIM50, bueno, una proteína putativa, y una proteína que mencionan que está asociada a la clasificación de bosnios bipolares. Que bueno, eso lo han identificado ya con otras pruebas que mencionan que es el LK, Lewandin, Krakauer. Y que bueno, lo mencionan porque, o sea, podría ser que no necesariamente el gen PFNFS sea el que esté siendo bajo selección, sino que haya un ligam, esté siendo parte, se podría decir, o esté siendo arrastrado, no sé, tal vez, pero por otras proteínas. O sea, que podría estar siendo la selección directa de la artemisina en estos otros genes, pues, se podría sugerir también. Por eso es que lo quise indicar acá. Pero al final de cuentas ellos se han centrado en este gen de la sulfosina, del PFNFS. Y lo que han hecho, como mencioné al inicio, ellos han colectado muestras a lo largo del tiempo, ¿no? Del 2008 al 2015, al final de cuentas tienen muestras. y lo que han hecho es el seguimiento, ¿no? Con una PCR Tagman, el seguimiento de la frecuencia alélica en este loci, ¿no? Que viene a corresponder al exón 60, al codón 65 del PFNFS. Y vemos acá que nos están mostrando para ambas poblaciones. Bien, lo que se observa es que a partir del 2010, el alelo de referencia, que es el de la lisina, como mencioné, ¿no? el haplotipo asociado al alelo de referencia es el que está aumentándose en el tiempo, y lo que observan acá es que el alelo de referencia, que es la lisina, empieza a aumentar en el tiempo, ¿no? Pero claro, lo que no, y bueno, eso se correlacionaría y explicaría un poco que podría haber en efectos presión de selección y que habría ocurrido 2 años después de que se hizo el cambio como primera línea de terapia a la artemisina, ¿no? Pero sin embargo no menciona mucho sobre el hecho de que el alelo de referencia si bien disminuye, pero no es que no desaparece o no, o sea, yo lo sigo viendo, sigue apareciendo ahí. Incluso acá se va en aumento. no discuten mucho eso. Pero sí me hacen hincapié en este aumento del alelo de referencia. Y bueno, también mencionan algunas infecciones múltiples, ¿no? Eso es en la población de Gran Bajul.
donde se puede observar un marcado aumento, se podría decir, ¿no? Acá ya representa alrededor del 32% de lo que antes era, que era menos del 10%. Y en el caso de base, el alelo de referencias también, bueno, ellos solo tienen datos de este año, y bueno, también vieron un aumento, un pequeño aumento, del 20 al 26% más o menos, ¿no? Y ya, pues todo lo que es, esto nuevamente se correlaciona con el perfil de ambas poblaciones, pues. Al ser base una población de alta transmisión, hay menor probabilidad de que haya bueno, en realidad un gran bajul, donde al ser una población de menor transmisión hay mayor probabilidad de que haya inbreeding, hay mayor probabilidad de que se enriquezcan los haplotipos, ¿no? De que haya menor probabilidad de que se rompan los haplotipos extendidos, ¿no? Se podría decir. Y bueno, estos alelos aumenten en frecuencia, lo que no ocurre tanto en base. Pero bueno, lo que se puede sugerir hasta este punto es que el alelo, terapia con artemisina, sí habría estado emitiendo, bueno, ejerciendo una presión de selección en la región de Gran Bajul, y que bueno, el alelo que estaría siendo seleccionado en el gen PFNFS sería el alelo de lisina. Y bueno, esto lo complementaron con un estudio de tolerancia, ¿no? al fármaco. Bueno, lo que nos muestran es que en promedio, bueno, está bien distribuido, pero en promedio, el índice, el ICC50, ¿no? De los parásitos que portan el alelo de lisina es mayor. Bueno, o sea, de cierto modo parece que sí tiene una cierta tolerancia en comparación a lo que es el alelo alterno. Ahí, bueno, esta es solo una descripción de lo que es la proteína en cuestión, lo que está involucrada en lo que es la resistencia, bueno, respuesta a condiciones extremas, resistencia a fármacos y el desarrollo. Y bueno, también lo que es la homeostasis del hierro, ¿no? Ya que aparece en lo que participa en lo que es la biogénesis de complejo hierro-azufre. Y bueno, aparentemente estaría siendo seleccionada por estas terapias. Y bueno, ya para concluir, ¿no? Lo que se ha logrado, bueno, lo que han hecho en este trabajo es dos cosas, principalmente la identificación de las regiones del genoma, ¿no? con firmas recientes de selección, que, bueno, comparando a nivel de tiempo, ¿no? 2014-2008, que viene a ser cuando, un poco antes de lo que es la introducción de la terapia con combinada artemisina. Y también se ha realizado lo que es la comparación de los genomas en el nivel espacial, y bueno, a través de lo que es una gradiente de intensidad de transmisión, ¿no? Ambas poblaciones tienen una prevalencia y transmisión distinta. Y bueno, esto es lo que también permite identificar firmas de selección que son, vamos a decirlo, características, ¿no? Y también las comunes. Y bueno, esto nos puede dar una idea, ¿no? De algunos efectos de que pueden tener tanto la intervención, lo que es la misma transmisión, y también en algunos casos se puede sugerir las características del hospedero, ¿no? En diferentes poblaciones. Y ya de manera más específica, bueno, o sea, el plasmón infantil, pero en sí tiene un periodo de un corto tiempo de lo que es generacional, ¿no? Relativamente. Y bueno, esto implica que puede haber cambios rápidos de lo que es frecuencia celérica. Pero aún a pesar de eso, es posible detectar, ¿no? Cambios en frecuencias celéricas que estén asociados a presión de selección, y también detectar haplotipos extendidos en genes que estén involucrados en vías o en procesos de adaptación. Y que bueno, esto, como hemos visto, puede dar unos indicios de cuáles son los mecanismos que usa el parásito para evadir el estrés al cual es sometido. Bueno, lo que mencioné, ¿no? Muchas de las firmas de selección persisten, ¿no? Las que son asociadas a algunos fármacos de resistencia. Se debería en parte al hecho de que no está controlado el uso de algunos fármacos que ya se sabe que hay resistencia. Y bueno, los que son asociados a la respuesta inmune del hospedero. Y bueno, han reportado una nueva en el cromosoma 5, ¿no? Que también es algo que ellos van a evaluar. Bueno, mencionan que van a evaluar, no he revisado si han continuado. Van a hablar en otras regiones.
la del cromosoma 5. Y pues el otro punto es que están evidenciando, están presentando evidencia de, de selección en este gen de las cistinas de sulfarasa, ¿no? Que estaría ocurriendo o que se estaría observando luego de los 6 años de la introducción de la terapia combinada con artemisina, ¿no? Que bueno, sí, sí. Y bueno, lo que mencionan es que este tipo de hallazgos, ¿no? El hecho de que hayan identificado un candidato para un candidato que esté bajo selección por la terapia, ¿no? Y que bueno, aparentemente poco a poco parece que están favoreciendo la resistencia. Esto puede comprometer lo que es la eficacia del tratamiento, ¿no? E incluso llegar al fracaso, ¿no? Bueno, eso es lo que en el peor de los casos. Y por lo cual, bueno, los autores destacan la importancia de que se realice una vigilancia continua, ¿no? De las variantes genéticas que van emergiendo y que van influyendo, bueno, de manera negativa, ¿no? Disminuyendo la eficacia de lo que es la terapia combinada de artemisina, en este caso en África. Y bueno, eso sería todo. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias, Eric. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano. Christopher. Sí, hola Eric, gracias por la presentación, hola con todos. Bueno, tal vez empezar una pregunta, porque tal vez me perdí en esa parte. ¿Cómo ha sido la colecta de las muestras? ¿Han tenido el mismo diseño de estudio? Mencionan que lo han conectado en centros de salud, nada más. Para Banjul, porque tienes 2 periodos diferentes, ¿ha sido el mismo tipo de colecta o no? Bueno, y si no, y digamos, quisiera saber cuál es tu comentario con respecto a qué pasaría si fuera diferente. Porque, como sabemos, muchas veces para los estudios de epidemiología molecular, lamentablemente, analizamos muestras que ya han sido colectadas en estudios clínicos o de rutina, y no necesariamente con un diseño de estudio previo, ¿no? Para un estudio propiamente de epidemiología molecular. Entonces, quisiera saber cuál es tu comentario al respecto. Bueno, ya sobre lo de las muestras, sí, bueno, no mencionan un diseño en específico porque dicen que han sido colectados o, bueno, pacientes que se acercaban a centros de salud, ¿no? En el caso del 2008 incluso ya tenían las muestras porque eran de un estudio anterior. Y pues creo que dependería. En este caso, en África, creo que es más, como se mueve, observo, bueno, es bastante, no decirlo, dispersos las características de la infección misma en la región, por lo cual creo que, o sea, yo creo que ellos han, de cierto modo, rescatado un poco al tratar de escoger 2 regiones que se diferencian en lo que es la transmisión, pero creo que sí se tiene que tener en cuenta una estrategia de colecta, ¿no? O sea, o sea, de cierto modo, o son 2 cosas, yo diría, o de diferentes regiones que sea de modo que sea representativo, o si no, como han hecho acá también me parece que es una buena pronunciación, ¿no? O sea, 2 regiones que se diferencian, se puede decir considerablemente, tanto a nivel geográfico, porque están en ambos extremos, y a nivel de transmisión, ¿no? O sea, es lo que se me ocurre ahorita. Ya. Bueno, en este caso, estudios donde estás buscando huellas de algún tipo de presión, es bastante importante tratar de, si vas a comparar poblaciones, un tiempo, un espacio, digamos, la colección debe ser similar, ¿no? Porque si colectas muestras que son de pacientes que van digamos, a la clínica o al hospital, son personas que al fin y al cabo van a recibir un tratamiento, ¿no? Y probablemente son personas que ya han ido también al hospital. Es muy diferente, digamos, si haces un estudio en el cual involucras gente. Claro, entonces, y si comparas las poblaciones, puedes tener resultados que no son los correctos. Entonces, es importante, por eso te hice esa pregunta ahí, para poder saber qué tanto podemos creerle al estudio, ¿no? Ahora, el tamaño de muestra también
Yo creo que por ahí vi algo, en algún grupo eran 44 muestras nada más. Sí, en la Entonces, del 2014 de Gran Bajul. claro, entonces no sé si explican bajo qué consideración han seleccionado esas 44 muestras. No dan muchos detalles sobre eso. Claro, hago el comentario porque digamos que lo siguiente, los análisis, todo está bien, se entiende, pero El diseño. hay que leerlo con bastante cuidado, ¿no? Porque por ahí también escuché algo que había tal vez selección en algún gen involucrado en invasión y cosas así, pero esas son suposiciones, ¿no? Tienen que hacer otro tipo de estudio, con otro diseño de estudio para poder llegar No, claro, para a una concluirlo en conclusión ese caso, así. sí, bueno, es porque, claro, es porque, o sea, entiendo que esos, o sea, al menos esos genes ya se han caracterizado in vitro, me parece. Pero claro, o sea, ellos lo que hacen es solo identificar que en ese gen, que ya saben que participa, digamos, en invasión, está ocurriendo selección. ¿No? Y pues, y bueno, lo que lo adjudican es el efecto de los PDA. Y bueno, sí, lo de las muestras sí es algo que quizás hubiera sido, no lo explica mucho, ¿no? Pero sí, la muestra del 2014 de Gran Bajul no es considerablemente bajo comparado con la de base del mismo año. Quizás para comparación temporal no lo veo tan mal, pero bueno, quizás para la comparación entre regiones sí. Ok, gracias, Eric. Bueno, tal vez lo puedas responder al final, pero me da curiosidad porque no recuerdo cuál va a ser qué análisis vas a hacer tú para poder determinar la huella de selección para tu tesis, en los genes que vas a medir. Yo estoy proponiendo prácticamente estas que son, en realidad son las basadas en desequilibrio y ligamiento, el integrado intrapoblacional, para hacer la comparación entre las dos poblaciones que estoy proponiendo, ¿no? En base a la de lesión son estas. Y también el FST, que bueno, lo he hecho porque, o sea, este no es el único trabajo donde lo usan en otros. También he visto que utilizan el TZ-Lima, pero bueno, como que lo vi un poco que redundaba, por eso preferí, y aparte que sugieren mejor los de haplotipos, los que se basan en la extensión de haplotipos, por eso yo he seleccionado estos. Bueno, y también, bueno, esto es más que nada para que cómo se lo caracterizar, yo lo considero, lo que es la muestra, ¿no? El análisis de componentes y el índice de FWS. Ok, Eric, gracias. Ok, gracias Christopher por tu participación. Eric, José ha dejado una pregunta en el chat. Sí. Si es que si hay un incremento en la resistencia a lumefantrina en las poblaciones de Gambia, ¿qué medidas se podrían tomar para asegurar un mejor control de la malaria sin depender de este medicamento? Eso no sabría, eso podría que es que el medicamento alternativo, supongo. A ver. Bueno, lo que sugieren en este punto es primero hacer un seguimiento o un monitoreo, o sea, no dejar pasar, se podría decir, de vista, de lado este tipo de marcadores que de candidatos, ¿no? Marcadores que están apareciendo en lo que es para lo que es asegurar un mejor control de la malaria, o sea, sin depender del medicamento. No estoy muy familiarizado con ese tipo de ese tema, no sé si quizás alguien me puede complementar, bueno, responder en realidad esa pregunta en lo que es el control. Lo que se me ocurre es buscar medicamentos alternativos, ¿no? Porque al final de cuentas se han ido reemplazando con el tiempo. Claro que además que ese problema de resistencia no solamente es para malaria, ¿no? Para todo tipo de enfermedades y todo tipo de medicamentos. ¿Alguien tiene alguna? Sí, ¿alguien tiene alguna posible? Hay una pregunta de Luis que
más conveniente buscar huellas de selección muestras de todo un país o hacerlo más específicos para lo por región, por tiempo y por región. En realidad yo lo veo más conveniente hacerlo entre los dos. O sea, esta aproximación es integrada en tiempo y espacio. Es mejor porque, o sea, yo lo veo mejor porque te da la idea también de la... O sea, te cuenta, te da un poco más la idea de la historia, ¿no? De en qué punto, o quizás, o relacionarlo incluso con qué factores es el que desencadenó, ¿no? Y cómo es que ha ido progresando, ¿no? Si es que es muy reciente o si ya hace un tiempo. O sea, aumentarle el tiempo yo creo que es mejor. Pero bueno. Sí, respecto a la pregunta de José, bueno, tú ya habías respondido, Eric, sí, justamente por eso se hace la vigilancia, ¿no? Para ver si hay aparición de mutaciones que pueden llevar a una resistencia al tratamiento que normalmente o por un tiempo determinado están usando en los determinados países. Y la idea es que con esa vigilancia se avise, ¿no? a tiempo para que se tomen las medidas necesarias. En este caso, tener otras opciones que puedan reemplazar ese medicamento que está causando resistencia, ¿no? Eso no se ve mucho en Perú porque no tenemos tanto falcíparo ni tanta, digamos, resistencia como en otros países donde sí se ha reportado. Y bueno, tienen que tener varias opciones a la mano. Justamente las combinaciones de medicamentos es una de las alternativas que se ha hecho para que un poco retrase la aparición de resistencia, ¿no? Bueno, eso es lo que podría opinar. No sé si alguien más puede comentar al respecto. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a la pregunta de José? Bueno, acá también influye lo que es la presión, ¿no? O sea, el uso indiscriminado según cómo responde el organismo, mutaciones, es por eso la vigilancia, ¿no? Estar atentos a que, o sea, que no se presente un patrón de resistencia. Por eso es donde o sea, se hace análisis a los parásitos, pero igual también para prevenirlos, ¿no? O sea, es jugar, ¿no? O sea, usar aspectos multifactoriales que ayuden a la reducción, ¿no? No tan solo sea que todo sea con el aspecto químico, ¿no? Porque mucho va a depender del mecanismo que use en este caso el parásito para responder a esta reacción, ¿no? Entonces, siempre por eso es importante la vigilancia. Pero también el mal uso, el uso excesivo o sin monitoreo es lo que al final desencadena en una resistencia. Sí. Gracias, Vero. Gracias, doctora Delicia, por sus aportes. Christopher. Sí, solo para complementar lo que ya dijo Diony y Verónica, bueno, digamos, se sabe que hay resistencia a un medicamento, bueno, no hay que esperar a eso, ¿no? Lo que se debe hacer, lo que recomienda la OMS es de que se realicen estudios clínicos para poder probar eficacia de otros medicamentos alternativos, ¿no? Y eso es básicamente lo que se debería hacer, y bueno, pero no se ha hecho en los últimos años. Y básicamente eso, combinar la vigilancia a nivel de estudios clínicos y también, como dice yo, de vigilancia molecular. No solo eso. Gracias. Muy bien. Creo que Robertson ya respondiendo tu pregunta, Eric ya respondió en el chat. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Eric? ¿Un último aporte o pregunta para Eric? Bueno, muy bien. Gracias a todos por participar, por sus aportes, por sus preguntas. Gracias, Eric, por tu presentación. Muy bien. Les invito a que la siguiente semana pues también se puedan conectar. Les pido disculpas por el problema del link. Se va a presentar Luis. Así que, bueno, gracias a Dios ya todas las fechas están llenas para todo el resto del año. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias. Gracias. No. Sí, Caroline. ¿Cómo estás? Sí, ahorita te... Ya, gracias, Caroline. Chao, chao a todos. Diony, ¿Sí? me dijo Luis que tienen una reunión ahorita después de esto. Sí, pero bueno, no te invité porque como tú esta semana me dijiste que estabas ocupado, pero si Sí, quieres puedes quedarte. sí, pero voy a estar un poco muteado porque estoy con mis hijos. Pero sí voy a estar. Ok. ¿Me quedo en este link o es otro link? No, aquí. Ya, ok. Igual, Michelle, si puedes, te quedas, Michelle, ¿ah? Si quieres y si puedes. No hay problema, porque también tiene que ver con proyecto 1. Se va a quedar